Job, un hombre de carácter íntegro y rectitud, era ampliamente conocido en su comunidad como alguien devoto a Dios, siempre evitando el mal. Esta es la esencia del primer versículo de la cautivadora historia de un hombre ejemplar, cuya fe nunca vacilaba. Un acontecimiento fatídico sacudió profundamente la vida de Job cuando, de repente, fue despojado de todas sus posesiones materiales, de su salud e incluso de su familia. Sin embargo, incluso frente a estas abrumadoras adversidades, se mantuvo firme en su creencia inquebrantable. Esta narrativa resumida es ampliamente reconocida, incluso por aquellos que no siguen la fe cristiana o que no tienen una inclinación religiosa, ya que seguramente han oído hablar de ella. La expresión «tener la paciencia de Job» se utiliza comúnmente para describir la perseverancia y la resiliencia ante las pruebas. Job, uno de los personajes bíblicos más destacados, es familiar para muchos en la cultura cristiana. Sin embargo, ¿conocemos realmente su historia? ¿Alguna vez te has sumergido en las circunstancias que lo llevaron a perder todo lo que tenía y en cómo logró reconstruir su vida? Los estudiosos dedicados a los textos bíblicos explican que se desconoce la autoría del libro de Job, situándose en el siglo V AC. La narrativa presenta un estilo fascinante, la introducción y la conclusión se presentan en prosa, mientras que los desafíos, angustias y obstáculos enfrentados por Job se retratan poéticamente a través de diálogos. El libro de Job se destaca en el contexto del Antiguo Testamento por su naturaleza didáctica, ya que tiene como objetivo transmitir valiosas enseñanzas para la vida. El tema central de esta historia es el sufrimiento humano y la resiliencia ante él. Job es retratado como un hombre próspero, un padre amoroso de 7 hijos y 3 hijas. La narrativa comienza en un escenario de comodidad y abundancia, pero una serie de calamidades ocurren, desafiando a Job a demostrar su integridad ante Dios. Como un ser humano de carne y hueso, se encuentra incapaz de comprender los designios divinos y se sumerge en un sufrimiento terrenal aparentemente sin propósito o fin. Es crucial recordar que las historias bíblicas deben ser interpretadas dentro de su contexto histórico. Esto significa que las enseñanzas morales, así como las cuestiones sociales y culturales presentes en las Escrituras, reflejan las preocupaciones de las personas que vivieron en la época en que se concibió el texto. Con esta comprensión, entendemos que las historias bíblicas son una forma de transmitir valiosas lecciones sobre la vida y proporcionar orientación para hacer frente a las adversidades y cuestionamientos humanos. Por lo tanto, sumergirnos en la historia de Job nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre la naturaleza del sufrimiento y sobre la importancia de mantener nuestra fe e integridad, incluso en medio de las pruebas más intensas. Las historias bíblicas son verdaderos tesoros que presentan alegorías e imágenes que pueden relacionarse con cuestiones existenciales y filosóficas de gran alcance. Un ejemplo notable se encuentra en el Nuevo Testamento, donde las enseñanzas de Jesús, narradas por los apóstoles, nos llevan a una profunda reflexión sobre el verdadero significado del amor. El sagrado propósito del profeta es enseñar el amor y la compasión hacia el prójimo a través de parábolas inspiradoras. Al interpretar sus palabras con profundidad y apreciar su poesía, somos capaces de aplicarlas en nuestras propias vidas. En el caso específico de la historia de Job, su lectura nos lleva a cuestionamientos filosóficos y teológicos más amplios. ¿Seremos recompensados si mantenemos nuestra fe y paciencia frente a las adversidades? Cuestiones más profundas sacuden los fundamentos de la doctrina religiosa, interrogando si la riqueza y la prosperidad son señales inequívocas de la bendición divina. ¿O acaso el temor a Dios y la obediencia a los principios religiosos deberían estar siempre libres de cualquier expectativa de recompensa material? Numerosos teólogos se han dedicado al minucioso estudio de las Sagradas Escrituras, vislumbrando en el libro de Job una fuente rica en cuestiones esenciales para la doctrina religiosa y una base sólida para el cristianismo. Estos estudiosos creen que el libro probablemente fue escrito en el periodo anterior a la llegada de Esdras a Palestina y su esfuerzo por la renovación religiosa entre el pueblo judío. Este periodo histórico corresponde al posexilio, cuando Palestina estaba bajo el dominio de los persas. En este contexto histórico, los israelitas, que habían sido exiliados en Babilonia, regresan a Palestina con la esperanza de reconstruir todo lo que habían perdido. Sin embargo, durante este proceso de retorno a sus tierras ancestrales, el pueblo judío se enfrenta a una serie de desafíos sociales y dificultades persistentes. Así,
la cuestión central explorada en la historia de Job refleja el profundo anhelo de los antiguos pueblos judíos de esa época y las dificultades que enfrentaban, a pesar de su fidelidad a Jehová, es decir, a Dios, y su expectativa de renovación y reconstrucción. La historia de Job, en respuesta a la teología moral basada en la causa y efecto, presenta un nuevo tipo de sabiduría que desafía el sistema de creencias predominante en ese tiempo. El caso de Job emerge como un dilema intrigante para el pensamiento teológico, poniendo en tela de juicio la noción de una retribución inmediata en esta vida. Además, la narrativa nos enseña algo valioso: la riqueza y la prosperidad no son criterios definitivos para evaluar la integridad de una persona. Pero, ¿por qué Job sigue siendo un hombre digno incluso después de perderlo todo? Esta pregunta provocativa nos lleva a otra enseñanza importante presente en la historia: incluso aquellos que son justos y temerosos de Dios pueden enfrentar privaciones y sufrimientos. El libro de Job, junto con el libro de Eclesiastés, marca una ruptura con la cultura judía de ese tiempo. La creencia predominante era que no había nada más allá de la muerte, lo que llevaba a cuestionar el propósito y la relevancia del comportamiento moral y religioso en la vida terrenal. Sin embargo, el libro de Job desafía esa visión limitada. La historia de Job fue inspirada en una narrativa antigua mencionada en el libro de Ezequiel, en el capítulo 14, versículo 14. Job es mencionado como un hombre sabio junto con Noé y Daniel. Según los teólogos, este libro probablemente fue escrito alrededor de 150 años antes del libro de Job. La figura de Job se presenta como un extranjero, originario de la tierra de As. Los estudiosos creen que Job fue concebido como un proverbio, una alegoría que tiene como objetivo transmitir enseñanzas morales y religiosas universales. Esto resalta el hecho de que la fe en Dios y la búsqueda de la moralidad no son exclusivas de un pueblo específico, sino relevantes para todas las personas, independientemente de su origen o contexto cultural. En el momento en que Dios es visitado por sus hijos, los ángeles, Satanás también se presenta en el escenario celestial. Él relata haber recorrido la tierra y hace una observación a Dios: ¿acaso no has notado a mi siervo Job? No hay nadie en la tierra más íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Estas palabras revelan la grandeza de Job, cuya bondad es tan notable que Dios se llena de orgullo. Este evento desencadena una serie de cuestionamientos que comienzan en el plano celestial, inaugurando un debate profundo y significativo. La ideología del libro es puesta a prueba cuando Satanás lanza una duda provocativa: ¿teme acaso Job a Dios de balde? ¿No es por causa de tu protección que él es tan bendecido en su casa y en todas sus posesiones? Sus rebaños se esparcen por toda la región, y todo lo que él toca prospera. Veamos. Te apuesto a que si tocas su carne, te maldecirá en tu rostro. Dios acepta el desafío propuesto por Satanás y permite que la fe de Job sea puesta a prueba. Así, comienza una serie de pruebas para el héroe de nuestra historia. En primer lugar, Job pierde a sus siervos, sus animales y sus riquezas. Luego, recibe la devastadora noticia de que sus hijos e hijas, que estaban reunidos en la casa del primogénito, fueron arrasados por un huracán que destruyó la residencia y les quitó la vida a todos ellos. Sin embargo, Job permanece inquebrantable en su respeto a Dios y en su resignación. Insatisfecho, Satanás cuestiona nuevamente la fe de Job y decide que la próxima maldición recaerá sobre su cuerpo, infligiéndole una terrible enfermedad. Job enfrenta otra prueba, esta vez rodeado de innumerables miserias y aflicciones. A pesar de tanto sufrimiento, Job mantiene incólume su integridad y su fe. Su esposa, tomada por la desesperación, lo incita a maldecir a Dios y morir, pero él persiste en su rectitud. Job se mantiene firme, revelando una fuerza interior que trasciende las adversidades que lo rodean. Job se mantiene firme una vez más, sin sucumbir a la tentación de quitarse la vida y sin cuestionar la voluntad divina. Después de soportar en silencio durante 7 días y 7 noches, Job comienza a cuestionar el propósito de la existencia y la justicia de un Dios que castiga a hombres que viven de manera honesta. A partir de ese momento, los 40 capítulos del libro se dedican al debate entre Job y sus amigos, Bildad, Zophar y Zofar. Al principio, los amigos intentan consolarlo mientras él permanece resignado y en silencio, pero cuando Job comienza a cuestionar la voluntad de Dios, ellos sugieren que debe haber cometido algún pecado grave para merecer tantos castigos.
Cada uno de los amigos representa el pensamiento predominante en ese tiempo, que sostenía la idea de que las adversidades eran consecuencias de acciones pecaminosas. Sin embargo, Job comparte la misma teología que sus amigos, pero es su experiencia humana la que lo lleva a cuestionar esa concepción religiosa. Él es plenamente consciente de que no ha cometido ningún pecado que justifique los terribles sufrimientos por los que está pasando, y esta realidad plantea un dilema profundo en relación con el pensamiento religioso vigente. A lo largo del diálogo entre Job y sus amigos, la narrativa del libro desmantela la imagen de un Dios punitivo. En el desenlace, ocurre una revelación celestial que interrumpe el diálogo poético. Dios se presenta y demuestra que Job ha comprendido correctamente su voluntad. La enseñanza y la conclusión del debate presentadas a lo largo del libro son que incluso las personas justas y fieles también pueden enfrentar sufrimientos en esta vida, al igual que los impíos. Después de pasar por sus pruebas, Job es recompensado con una nueva vida bendecida, aún más próspera que antes. Vive hasta los 140 años y tiene la alegría de conocer a 4 generaciones de sus hijos. La trayectoria de Job aborda diversos temas que nos invitan a la reflexión, como el sufrimiento de los inocentes, la pobreza y la naturaleza de la existencia humana, además de las doctrinas teológicas. El libro de Job es ampliamente reconocido como un texto bíblico de profunda profundidad filosófica y poética. Su lectura nos insta a cuestionar el sentido de la vida, una de las grandes cuestiones existenciales que todos enfrentamos. Espero que hayas disfrutado esta interpretación y reflexión sobre esta historia religiosa tradicional. Si deseas seguir explorando misterios relacionados con nuestra existencia o resolver enigmas del mundo, te invito a suscribirte al canal para no perderte ningún vídeo nuevo. Estaré encantado de compartir más contenido intrigante sobre la vida en la Tierra. Hasta el próximo misterio.